Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Amables lectores, tengan un buen día. Les habla Pedro Miguel Vargas, editor de Portafolio.co, para presentarle, como todos los lunes, Economicast, con las noticias más importantes de economía y negocios que van a ocurrir esta semana. Y como siempre nos acompaña Sebastián Londoño de Primero. Sebastián, ¿cómo me le va? Muy bien, muy bien. Un saludo a todos. Bueno, Sebastián, por fin parece que se va a acabar la novela de la ley de financiamiento. Se supone que entre hoy y este miércoles deben de aprobarla. Finalmente, expliquémosle a los lectores qué fue lo que quedó. Bueno, Pedro, tiene usted toda la razón. Algunos en el Congreso dicen que la novela fue más larga que Padres e Hijos, pero bueno, finalmente llegó a su fin y como usted bien lo dice, este lunes 17 y el miércoles 19, el presidente Duque convocó a sesiones extras en el Congreso y allí se va a discutir el segundo y cuarto debate de la ley de financiamiento y la conciliación, es decir, ya queda definitivamente listo. Y quedaron, entre otras cosas, el IVA plurifásico a cervezas y gaseosas para cierto grupo de negocios. Que muy alto, ¿no? Muy alto, ¿no? Son más o menos los negocios, es decir, tiendas, peluquerías, etcétera, etcétera, que ganen más de 2.800 millones hacia arriba. Al año. Al año, exactamente. Entonces, que son muy pocas, ¿no? Sí, son muy pocas. O sea, son negocios grandes y superficies, grandes superficies. Sí, o sea, son ya negocios que están consolidados, no la tienda de barrio, no la tiendita de la esquina, no, esas van a quedar excluidas, esas van a seguir pagando común y corriente y por ende al consumidor le va a seguir valiendo la misma cervecita y la misma gaseosa, igual, no se le va a cambiar el precio. Sí, porque los tenderos normalmente se aprovechan para subir. Claro, sobre todo que no la suban tenderos. Sobre todo se da para mucha desinformación de que dicen que el gobierno ya subió el IVA, pero ni siquiera se ha terminado. Sucedió así hace 2 años cuando el IVA se subió de 16 a 19, entonces el llamado también del gobierno y del Congreso es que definitivamente en tiendas de barrio y tiendas de así de pequeño tamaño y de pequeños ingresos y ventas, no va a aplicar nada de eso. Por otro lado, el impuesto al patrimonio se deja solamente por 3 años. Y se mantiene solamente en una única tarifa de 1% del patrimonio que tengan las personas de más de 5.000 millones de pesos. Se bajó de 1,5 a 1. Exactamente, estaba en la tarifa de 1,5% y durante 4 años y ahora va a ser solamente 3 años, es decir, 2019, 20 y 21 y con la tarifa del 1%. Ya lo demás es más o menos lo que hemos venido hablando, lo del impuesto de renta que aumenta un poco para las personas. Pero las ventas de 900 millones de pesos de las propiedades eso ya sí, no es solamente para vivienda, sino para todo, ¿no? Eso sí, tiene usted toda la razón. Estamos hablando del impuesto al consumo que se le agregó inicialmente solamente a la vivienda nueva o usada de 2% a las de más de 918 millones. ¿Qué pasó? Ahora se mantiene ese 2%, pero además ya no solamente para viviendas, sino para todo tipo de inmuebles, es decir, viviendas, comercios, locales, oficinas, bodegas, todo lo que se considere como un inmueble en el estatuto comercial, pues va a ser objeto de ese impuesto al consumo de 2%, tanto si es nuevo o usado, no es independiente de eso. Obviamente ya los distintos gremios, sobre todo Fede Lonjas, ha puesto el grito en el cielo porque esto, según ellos, desincentivaría sobre todo los inmuebles usados, porque pues hoy tienen una exención más o importante que permite su comercialización, ¿no? Entonces, eso por ese lado quedó en la ponencia para segundo debate. Igual reiteramos, nada de esto de lo que hemos dicho está aprobado todavía, está pendiente. Pero se supone que ya se va a aprobar, ¿no? O sea, digamos que ya está casi hecho. Está a un 99%, sí señor, tiene toda la razón, pero podría haber sorpresas todavía. Algunos han propuesto, por ejemplo, ponerle un impuesto a las botellas plásticas de 50 pesos por botella con el fin de desestimular esto y ayudar al medio ambiente. Hay más o menos unas 300 o 400 proposiciones que se han hecho en el Congreso y que muchas de ellas se estudiarán, no todas, solamente las que tengan el aval del Ministerio de Hacienda, pero pues ya la discusión se dará en esta última semana, que eso sí definitivo tiene que quedar listo esta semana para entrar en vigencia ahorita el 1 de enero. O si no, el presidente tendría que convocar otra vez extras para después de Navidad. Sí, también es posible. Si no se aprueba, ¿no? También sería posible, sí señor. Igual las mayorías, la verdad, están muy consolidadas para ese tema, exactamente, y ya se quieren ir a descansar tal cual. Sebastián, lo otro es la pregunta. Aunque van a recoger 7 billones de pesos, esto se podría decir que para el gobierno fue una derrota, ¿no? No, totalmente, y que se suma al tema del Congreso, a toda la derrota en el Congreso, por el lado que se suma la reforma política, la reforma a la justicia y todas las reformas que se quisieron proponer con la consulta anticorrupción, que ninguna pasó. A esta va a pasar y la reforma seguramente va a ser aprobada,
pero pues quedó coja, porque solamente va a recoger 7 billones y todo el aumento de los gastos que se había hecho en el presupuesto del 2019, pues el 1 de enero el gobierno y el Ministerio de Hacienda van a tener que empezar a revisar rubro por rubro qué es lo que congelan, qué recortan y qué definitivamente pueden aplazar y qué se queda sin programas o sin financiación. Igual totalmente es una derrota tanto, no lo decimos nosotros solamente, lo dicen también los analistas, lo dicen los mercados y hay que estar a la espera de lo que digan las calificadoras, porque pues son las que finalmente dan su nota respectiva, tanto Fitch, Standard & Poor's, etcétera, etcétera, y pues que mucho de eso dependerá los recortes del próximo año. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por esta ilustración para los lectores de Portafolio. Esperamos que la ley de financiamiento no tenga problemas para su aprobación en su etapa final. Y también nos acompaña Andrés Quintero en la mesa de redacción de Económicas, que nos va a hablar sobre las importaciones que salen mañana martes. ¿Cómo le va, Andrés? Bien, Pedro, ¿cómo va todo? Ahí, bien, Andrés. Bueno, cuéntenos. Pedro, este martes vamos a tener las cifras más recientes de las importaciones y de balanza comercial. ¿Del mes de? Con corte a octubre. ¿A octubre? Vamos a ver qué sucede porque, digamos, las importaciones venían con un ritmo importante, 8,4% de crecimiento en septiembre, llegaron casi a unos 4.000 millones de dólares y en el acumulado 37.000 millones de dólares. Lo importante va a ser esa comparación con las exportaciones. Recordemos que en la última cifra las exportaciones crecieron 15,8%, o sea, en octubre. Vamos a ver si en este momento la balanza comercial, como ha venido sucediendo en los últimos meses, se sigue cerrando ese déficit que tiene Colombia. Se supone, Andrés, que para este mes de octubre las importaciones escalan porque ya se acercaba Navidad y ya estaban pidiendo los inventarios, toda esta cuestión, ¿no? Exacto, sí, ahí vamos a estar pendientes de temas de maquinaria también, porque no solo pues el consumo interno, sino también lo que compran los exportadores para poder exportar sus productos. Entonces todo lo que es maquinaria, también estar muy atentos al tema del acero, que viene muy disparado de tanto importaciones como exportaciones. Recientemente hablamos con los de la ANDI y nos decían que el tema de importaciones de acero, por ejemplo, largo, venía mucho de Turquía. Entonces también puede ser significativo en las próximas cifras de importaciones. Y el otro dato importante, Andrés, es el viernes 21 de diciembre sale también la cifra de zonas francas, ¿no? Sí, así es. Pues en estos días ha estado muy de moda el tema de zonas francas por el tema de que si se les va a poner IVA o no. Por el momento, hace muy poco el ministro de Comercio en sus retos de cara al 2019 dijo que dentro de poco ya van a salir 4 nuevas zonas francas y la idea es que entren otras el próximo año a regir y pues nos habló un poco del buen comportamiento que han venido teniendo las exportaciones desde zonas francas. Precisamente solo en septiembre crecieron 68%, que es muchísimo, llegando a casi 287 millones. Esto hay que matizarlo un poco porque el año pasado las cifras de zonas francas estuvieron caídas de comercio exterior y en importaciones vamos a ver si tienen un rumbo más positivo por lo que venían con un ritmo de 4,1% de caída solo en septiembre. Andrés, y al ponerle impuestos, es una pregunta, ante ponerle impuestos o tratar o proponer ponerle impuestos a las zonas francas, ¿no pierden su espíritu las zonas francas, precisamente? Esa es la gran discusión que están dando, pues digamos, como los agremiados de zonas francas, que dicen que desincentivaría, por ejemplo, un instrumento que se había creado para atraer inversión extranjera. Esto pues iría en contra de eso. Vamos a ver qué determinación toman, pero pues parece que no va a tener éxito. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, usted es muy amable. Y llega a acompañarnos Gabriel Flores. Gabriel, ¿cómo me le va? Buen día, Pedro, ¿cómo está? Muy bien, Gabriel. ¿Y usted? Bien, Pedro, con noticias sobre licencias de construcción, que es el informe que viene esta semana. Ajá. Van a dar los datos de noviembre y hay una expectativa respecto al tema de la vivienda diferente a la social. En otros informes, la vivienda social ha mantenido un nivel aceptable, importante, es la que ha movido este tema, pero las de rango medio y alto han estado de capa caída. Se ha mejorado un poco la dinámica y por eso se espera que empiece a mostrar y que se empiece a revertir la tendencia a la baja. Ya, Gabriel, este año el sector constructor estuvo un poco de capa caída, ¿no? Para el año entrante, ¿qué se espera? ¿Que se reactive otra vez? Esa es la idea. Se espera que el 2019, sobre todo porque hay una noticia relacionada con la ley de financiamiento y es que el tema de vivienda social quedó salvado, por decirlo de alguna forma. Entonces, donde ha estado la dinámica, que es este segmento, se va a mover bastante. Incluso desde el segundo semestre del 2019 se espera que lo que estábamos hablando antes, que rango medio y alto, empiece a revertir la tendencia a la baja.
Ya. ¿Y qué tal las construcciones civiles, Gabriel? Obras civiles se está moviendo. De hecho, los datos recientes de concreto, de la producción y de los despachos de concreto, se están dirigiendo más al tema de obras civiles. Por ahora lo que es la oferta residencial sí está un poco frenada en cuanto a los diferentes indicadores, pero obras civiles curiosamente está moviéndose bastante. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias. Y para hablarnos de otra noticia importante está Alfonso López, que cubre minas y energía para Portafolio. Alfonso, se van a duplicar las importaciones de gas propano por parte del gobierno. ¿Por qué? Un saludo a todos. La presente semana el Ministerio de Minas y Energía va a expedir una resolución con la cual va a autorizar el incremento en un 12% en las importaciones de GLP al país. Recordemos que la cuota de importación está en un 10% y se va a subir hasta un 22%. ¿Cuál es la razón? En los últimos 6 meses, la refinería Barranca Bermeja, que es la que produce el GLP del país, redujo su producción para darle paso a incrementos de producción de otros combustibles líquidos como el diésel con estándares Euro 5. ¿Qué es lo que pasó? Que esto va a llevar a que para mantener la oferta o el nivel de oferta del GLP en el país, pues le tocó al gobierno salir a autorizar esas importaciones. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. A ustedes. Es usted muy amable. Bueno, y Adriana Leal llega con otro tema muy importante para los colombianos y el tema de fin de año que nos entretiene a todos los periodistas, que es el salario mínimo. ¿Cómo me le va, Adriana? Muy bien, gracias Pedro por invitarme. Bueno, Adriana, salario mínimo. Primero que todo, digámosle a los lectores de Portafolio.co cómo está la situación en este momento. Bueno, hasta el momento lo que ha sucedido es que los sindicatos han sido, digamos, los que más han avanzado en la información que han dado. Aunque hay 2 gremios de los sindicatos que tienen diferentes cifras, son los que desde el principio dijeron cuáles eran. El CGT pidió el 10% y la CUT pidió el 12%. Por su parte, esta semana, luego de que pasara cierto tiempo, los empresarios dieron la cifra del 4%, lo que de alguna manera se mantuvo dentro de lo que generalmente ellos ofrecen, pero fue un poco menos de lo que se esperaba según los analistas, que se esperaba al menos el 4,5%. Como se ve, la diferencia es muy grande. Es para negociar, ¿no? Sí, y eso es lo que también según los analistas dice que probablemente no va a permitir que haya un consenso este año, porque la brecha es muy grande entre el 4 y el 12. Exactamente. Y Adriana, bueno, para esto, para darle, digamos, fuerza y a la mesa de concertación, el presidente Duque estará este miércoles en la mesa de concertación como cosa rara de un presidente de la República para el salario mínimo, pues yo creo que tratando ya de que definitivamente esto quede cerrado y no alargarlo hasta final de año como siempre se hace, ¿no? Hay una cuestión que está complejizando las discusiones y es la posibilidad de que el proyecto de ley para la prima para la canasta familiar, que fue propuesto por el Centro Democrático, se apruebe. Eso le preocupa a los empresarios porque claramente aumenta sus costos laborales. Entonces, ¿qué se ve? Ellos quieren hablar con el presidente para mirar cuáles son las posibilidades de manejar o como el impacto que tiene eso sobre sus costos, porque por un lado puede que accedan a subir un poco más al salario mínimo, pero según los analistas con la condición de que esa prima no sea aprobada. Ajá. Entonces están tratando como de tantear el terreno ahí. Lo otro que es importante destacar es que por primera vez en la historia la ministra de Trabajo, hace una semana más o menos, había dicho que el gobierno iba a dar su propia cifra y eso era un hito, llamó la atención, salió en primera página, pero el gobierno aún no ha dado esa cifra y de acuerdo con ciertos sindicalistas no se le ve la intención de dar la cifra aún, aunque la ministra dijo que lo iba a hacer, pero no ha dicho cuándo aún. Recordemos que el primer plazo se venció el sábado y de acuerdo con lo que establece la ley, pues se pueden hacer más reuniones hasta el 30 de diciembre y si eso no se logra, entonces el gobierno dictaría un decreto. ¿Qué es lo irónico? Pues que al final el gobierno siempre termina dando la cifra, pero lo novedoso es que la diera antes para que eso diera un mensaje claro, de por qué lado estaría la negociación. Para eso es que va el presidente este miércoles, ¿no? Lo otro es que pues el aumento en cuanto a la productividad, esas cifras ya se revelaron también y con base a eso se dieron ciertas propuestas. Fue el 0,55%, pero la productividad laboral fue mayor, fue el 1,69%. Entonces eso también abre el debate de ver, bueno, como que la industria de pronto no ha
avanzado mucho en esa cifra, pero los empleados están siendo cada vez más productivos. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Y para ustedes, amables lectores de Portafolio.co, les damos muchas gracias por estar con nosotros este año. Les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y nos veremos nuevamente, o nos escucharemos mejor nuevamente, en el 2019. Muchas gracias. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.